Hola gigantes, bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo de Gigantes, el podcast donde exploramos historias y aprendizajes, lecciones de grandes que la están rompiendo en su industria o han marcado un antes y un después en el mundo del emprendimiento, del desarrollo personal. Soy Julieta y junto a Marjorie, mi coanfitriona, vamos a estar entrevistando a grandes personalidades y llevándoles inspiración de sus aprendizajes, sus desafíos. Bueno, bienvenida Marjo, gracias por estar aquí acompañándome y voy a dar el Hola, paso Juli, a... ¿Qué tal? ¿cómo estás? Eh, Muy bien. Vamos a estar presentando y tenemos una súper mega estrella invitada especial en el podcast. Se trata de Sonia Sánchez Square, autora de varios libros de éxito y fundadora de blog Ilana. Bueno, con Sonia vamos a estar compartiendo porque viene su especialidad, la conocimos por las finanzas personales y coaching para freelancers, así que vamos a estar entrevistándola y conociendo más de su trayectoria, cuáles fueron sus aprendizajes. Nosotros la conocemos, le decíamos, de hace un par de años y nos sirvió mucho cuando estábamos empezando nuestra carrera ahí en el emprendimiento. Sonia, un placer, bienvenida al podcast. ¿Cómo estás? Y bueno, es un placer. Muchas gracias. Muchas ¿Qué gracias. tal? Muy contenta de estar aquí con ustedes, aquí entre los grandes. Qué bonito. Genial, genial. Bueno, Sonia, como para ir conociendo un poquito de tus inicios y para quienes te conozcan ya y quieran saber más y quienes no, es cómo llegaste al mundo de las finanzas personales y esto de ayudar a emprendedores y cómo fue un poco tu recorrido en los inicios. Y pues fue una cosa, digamos, poco ortodoxa, porque yo realmente estudié comunicación, yo no estaba con los números, pero para nada, en Ujú. cuanto a la carrera profesionalmente, pero desde chiquilla siempre me supe administrar muy bien. Yo siempre digo, entre guas y broma, pero es muy en serio, que yo desde pequeña era freelance, porque pues mis papás me daban un domingo sí, dos no, o seis no, y entonces yo tenía que Ujú. ver la manera de que ese dominguito, ese dinero que me daban, o que yo me ganaba haciendo así trabajillos, me durara. Entonces desde muy Claro. chiquilla, así como que me administraba bien. A mí no me gustaba eso de que llegaran 2 pesos y se me gastaran en una sola cosa. No, a mí me gustaba que durara y que se sintiera que había. Entonces, y Total. esto lo llevé a toda mi vida, pero era una cosa un poco rara porque no hay mucha cultura financiera en general en toda Latinoamérica, obviamente en mi país que es México tampoco. No hay esta cultura de prevención, de cuidar el dinero, de irlo, porque además no cuidarlo así de nada más acumularlo, sino simplemente de irlo gastando poco a poco, que un poco de Claro. eso se trata el asunto. Entonces, pasó el tiempo, yo siempre tenía finanzas bastante sanas, aunque ganaba poco, ¿no? O sea, de repente hubo temporadas en que yo ganaba muy poquito. Me tocó la Mm. crisis, una crisis muy fuerte en mi país, la famosa crisis del 94. Ya saben, las crisis periódicas de toda ¿Qué pasa? Latinoamérica, así esas inflaciones locas, ya saben, ¿no? Este carrusel. Acá de Argentina, ¿qué me dirán a mí? No, no, bueno, Las sí, crisis. sí, Más o no, menos. no. Somos con Sí, distintas graduaciones de crisis. sí. Y me Pero tocó todos vivir pasan, sí. varias a lo largo de mi juventud y aprendí mucho de ver afuera, ¿no? De ver gente que se endeudaba por comprar comida porque de repente la Mm. inflación estaba altísima o las tarjetas subieron demasiado y la gente no las podía pagar, etcétera. Entonces yo como que desde muy chiquilla, como se dice el dicho, puse mis barbas a remojar, o sea, dije, ay, no, yo no quiero que me pase eso. Y entonces ya cuando fui un poco más grande me fui administrando y la gente veía que el dinero me rendía. Entonces de repente me pregunta, oye, ¿cómo le haces? Ah, no, pues mira, un poquito así, así, asado. Oye, ¿por qué no usas tanto el crédito? Ah, mira, porque pues yo siento que tal, tal. Entonces de forma muy informal empecé a ayudar a la gente. Mm. Entonces eso es como una parte. Y luego la otra parte es que a mí me gustaba mucho escribir y cuando yo conocí los blogs en 2003, por ahí, 2004, Mm. me encantaron, hice un blog, de hecho, donde fui yo, anónima, y me divertí mucho. Esos blogs donde ya sabes que hablas de ti, de tu vida y de las cosas que a nadie le importa. Pero estamos hablando de cuando nacían los blogs, o sea, era Claro. 2004, Blogspot, Blogger, o sea, era paleolítica de internet.
Pero después dije, oye, no, ya quiero hacer esto más en serio. Dije, a mí me gusta esto de escribir y se me hacía, yo que vengo de una generación donde todo lo que era escribir y publicar estaba súper cerrado, ¿no? O sea, tenías que tocar mil puertas y editores y era muy complicado. Entonces, Mm, cuando de repente dices, llega el internet y puedes escribir, cualquier persona te puede leer, para mí fue como el paraíso, fue así de wow. Entonces, claro, juntando las dos cosas, para no hacer la historia muy larga, de repente dije, no, yo sí quiero un blog profesional, yo no quiero estar en blog, ya quiero algo en serio, o sea, quiero que sea un hobby, claro. pero acá, pro. Entonces le pensé el nombre, empecé a pensar finanzas personales porque esto fue en 2008 o 2007. En esa época también, todo lo que era de finanzas personales era muy académico Mm, o era muy de la industria de las finanzas. Entonces nadie entendía ni jota. O sea, te hablaba un financiero y no entendías ni la mitad de lo que te decía porque hablaba en Exacto, idioma tal financiero, cual. aburrido. Y además eran aburridos, ¿a poco no? O sea, era gente que hablaba de... total. Y los textos, no, por Dios. Entonces, de ahí se me ocurrió la idea, dije, "Ay, no, vamos a escribir como la gente de a pie, o sea, estos conceptos que además no son tan complicados, no sé por qué los hacen tan complicados estos señores, y aparte había muy Sí. pocas mujeres también. Entonces, de ahí surge un poco la idea de juntar mi gusto por escribir, este tema de tener un blog personal y que la gente te escuchara y ayudar en finanzas personales. Entonces, así empezó Blogilana en 2008, Mm, poco antes justamente de la crisis muy fuerte que tuvo Estados Unidos, la crisis inmobiliaria de mm, septiembre a octubre de 2008. Y pues esos fueron mis inicios, esa fue como, inicio. pero fue muy de hobby porque de verdad que yo no, la gente de hecho mucha gente en mi industria, la verdad tengo que decir eso, la gente de la industria de finanzas en México, algunos de estos estudiosos se enojaron muchísimo de que una Mm, persona como yo, sin estudios y sin que empezar a credenciales, hablar. es correcto. Claro, mira qué Esa fue la curioso, historia. mira. Y algo que habías mencionado en tu historia, que leí por ahí, que te habían despedido de una prestigiosa agencia de publicidad. O sea, también estuviste en la parte de publicidad o de marketing, o entendías ya un poco No, fíjate de que lo no que es fue los medios, publicidad. ¿no? ¿No? No, estuve en Ah, am, una empresa de entretenimiento, la que gestiona una de entretenimiento. las empresas. La empresa que gestiona Ticketmaster aquí en México, esa es la Ah, empresa. Pero yo no trabajaba en Ticketmaster, trabajaba en otra de sus empresas. Pero ajá. sí, yo lo que hice después fue estudiar marketing como necesidad del Ah, negocio, después pero no, era una empresa de entretenimiento. claro, ¿y Ah, cómo ya. influyó esa parte como del entretenimiento? ¿Cómo fue eso, te llevó a emprender o cómo fue el inicio de me lanzo ya por mi cuenta o tuviste un trabajo paralelo? ¿Cómo hiciste esa parte de La emprendimiento? O tu historia hobby, es, le viste potencial a tu hobby. ¿Cuál fue en realidad? sí, no, un poquito más para atrás. Yo trabajé para otras personas o por cuenta Ujú, ajena, como se dice, como 10 años, porque mi familia tuvimos varias crisis, digamos, financieras. Y la verdad es que siempre tenemos poco dinero. O sea, mis papás, por diferentes razones, tenían poco dinero, divorciados, etcétera. Entonces, siempre había como problemas económicos en casa. Entonces, yo desde chavilla, desde muy joven, trabajo para mm, comprarme mis propias cosas y demás, ¿no? Entonces, empiezo a trabajar, obviamente, para alguien más. De mi casa, en mi entorno no había nadie emprendedor, nada. Eso era así como muy mm, marciano. Tenemos estas ideas, seguramente ustedes también han oído mucho esto de que solo la gente con lana hace negocios, ¿no? claro, O solo dinero llama dinero, entonces los negocios son solamente para gente que nació con lana. con En la mi entorno coronita. estaba esa creencia, Claro. entonces, pues, no. ¿Qué pasó, chicas? Yo cuando empecé, no sé, los primeros 5 años de mi vida profesional, pues era todo normal, pero de repente empecé yo a ver, yo así como vieja rebelde, yo decía, esto no está bien. O sea, Mm, oigan, a ver, esto de venir 8 o 9 horas, estar aquí sentado, yo termino mi trabajo en 4 horas, no me puedo ir, está mal visto que salgas a tu hora, ¿no? O sea, te regañaban, si claro, tu horario era a las 6 de la tarde, bueno, a mí me regañaban, te veían feo si salías a las 6 de la tarde porque tenías que quedarte más tiempo, porque quién sabe. Todo el tema corporativo, no tiene una idea cómo me hizo sufrir a mí, o sea, de verdad,
Mm. No tengo nada en contra de las oficinas, pero a mí me fue muy mal, yo lo sufrí muchísimo. Todavía tengo pesadillas, me da mucha risa, mi esposo se ríe porque de repente sueño pesadillas Todavía. con oficinas. Wow. Y básicamente mi lógica era, estoy dando los mejores años de mi vida Mm. a quién sabe quién. Esa era mi lógica, dije, esto no me cuadra. Y entonces justamente cuando estaba en esta empresa de entretenimiento, eh, fue como la cúspide de eso en el sentido de decir, híjole, el futuro no está en ser empleado. Mm. Así lo veía yo. Pero estoy hablando que esto fue, híjole, en 1900, no, ya fueron los 2000 o a finales de los 90, no me acuerdo. No, a finales de Pero los 90 pionera, todavía. súper Sí, sí, temprano sí, o estabas sea, pensando. súper temprano yo ya me salí del huacal y dije, esto no tiene futuro, chamaco. Y me acuerdo que lo Claro. platiqué, una vez me acuerdo que lo platiqué con mis compañeros en el comedor, porque estábamos en un lugar súper aislado, entonces había un comedor corporativo. Mm. Y yo les decía, chavos, no, es que el freelance, el trabajar por tu cuenta, el tener tu negocio. Y obviamente todos me decían, no, hombre, estás loca, no hay cómo ser empleado porque tiene seguridad y porque esto. Y todas las ventajas que tiene ser empleado. Pues yo decía, no, no, esto no me cuadra. Y yo ya me sentía atrapada, Claro. me sentía como abrumada, como... Total que ahí empezó, pero fue muy difícil, obviamente, desde que me corrieron de esa empresa de entretenimiento, como nos corrieron a más de la mitad de toda esa Mm. subárea. Y obviamente yo no pude emprender en ese momento, o sea, sí tuve Mm. ahorro, pero tuve que planearlo. Claro. Entonces yo me acuerdo que lo que empecé a hacer fue caligrafía, y me encantaba hacer caligrafía, entonces empecé a estudiar caligrafía. Y lo que me dieron de finiquito, Mm. lo empecé a súper administrar para aprender caligrafía, dije, lo que yo quiero hacer es ser freelance de caligrafía a mano y hacer invitaciones de boda. Eso fue así como dije, esa es mi salida. Wow. Pero me Súper, súper tardé un nicho. montón. Me Claro. tardé un montón. Además, les estoy hablando, esto fue en el 2000, sí, 98, noventa Los y nueve. inicios. Todavía no existía. Ahorita ya todo el mundo y superico Ni hace redes. caligrafía bien bonita. No, 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 nada de Nada. redes, nada, nada. No, no, no existía eso. Es que cuando hablamos de los 90, de verdad se veía así como la prehistoria. Y sí, estoy bien viejita, pero no me avergüenzo, chicos. No, para nada. Pero qué El bueno caso traer es que esa. Sí, sí, al final sí lo logré. De hecho, se me acabó el dinero, obviamente, de mi finiquito, porque, bueno, pues todo se acaba, por más administración que tengas. Además, vivía yo sola, entonces tenía que yo pagar renta y todo. claro. Entonces me fui con un amigo a su oficina de secretaria para Ujú. complementar y pagar por lo menos la renta y yo empezar con mi negocito de caligrafía, que ahí empezó poquito a poquito, poquito a poquito. Bueno, para no hacerse el cuento largo, creció mi negocio de caligrafía y puse un taller de serigrafía, entonces ya vendía yo las invitaciones, ese negocio fue hermoso, me duró 11 años y Mm. justamente en ese momento, cuando estaba yo con el negocio de invitaciones de boda, es que decido hacer Blogilana. O sea, ya tenía yo vivía de Mm. hacer invitaciones de boda y de hacer caligrafía, ese era mi business. Y como hobby empecé a escribir de finanzas, ese empezó a ser el Mm. hobby. Y cuando ya Claro. después de 11 años me cansé un poquito de las novias neuróticas, digo que las adoro y todo, pero sí es un negocio muy... El negocio de las bodas es muy bonito, pero es muy ingrato en el sentido de que no puedes repetir clientes. Mm. Claro. Jamás tienes clientes. A menos que sea alguien como Termina ahí. Elizabeth Taylor. Sí, o sea, terminar la relación una vez por la naturaleza del evento, ¿no? Claro. Entonces, terminé yo un poquito cansada y entonces lo que hice fue esperar a que cuando el negocio o sea, a empezar a recibir dinero de Blogilana y Mm. cuando las cosas estuvieran más o menos paralelas, soltar uno. Mm. La verdad es que nunca realmente estuvieron paralelas. Todo el principio de cuando dejé mi negocio de caligrafía, pues me iba mejor el negocio de caligrafía, porque empecé a hacer conferencias y empecé a publicar mis libros, pero eso no era Ah, tan wow. profitable como el taller, pero bueno, no importaba. Claro. Esa fue más o menos la historia, ¿no? O sea, yo fui empleada muchos años, como 10 años, Mm. luego emprendí mi negocio de caligrafía a mano y de invitaciones de boda, y luego hice Blogilana. Esa es la historia. Ujú. Sonia, Perdón, es una historia un poquito larga. No, yo tengo está como una perfecto. dudita
tú tienes o tenías una mascota que es la oveja financiera. ¿De dónde salió esa mascota? Es correcto. Yo veía a la ovejita y ya, Sonia. Sonia. La historia es que mi esposo es dibujante profesional, él dibuja para vivir. Él sí está muy metido en la publicidad. Cuando yo hablo mucho de publicidad, hablo mucho también de las experiencias de él. Y cuando yo empecé Bloginala, decía, yo quiero todo así súper pro, según yo, ¿no? También estaba yo bien chamaca, pero según yo, bien pro, con mi dominio personal y todo. Y le dije a mi esposo, oye, me gustaría tener una mascota, ¿no? Me gustaría tener una caricatura que simbolice lo que yo quiero hacer y que Mm, sobre todo tenga esta parte amigable. O sea, recuerden que yo lo que quería con Blogilana es que fuera un lenguaje muy aterrizado, que fuera muy amable, que la gente no se espantara, porque independientemente de los colegas financieros muy académicos, el tema del dinero siempre asusta, ¿no? O sea, siempre es así como, "Uy", ¿no? Como que hablas de dinero y la gente se incomoda y es mm, así como que da nervio. Entonces yo lo que quería con mi sitio es que la gente se sintiera eh, bienvenida y como que no eras de miedo. Entonces mi esposo me dijo, ¿qué te parece que hacemos una oveja? Le dije, me parece perfecto porque aquí en México al dinero se le llama lana. Es Sí. una forma de Ah, decir dinero en sí. México. Nunca lo había Entonces, relacionado. Yo sí, sí, porque ya veía muchas después, novelas mexicanas. Claro, claro. la verdad es que también me vi muy ingenua porque yo nunca pensé que fuera a salir de mi país, muy tontamente. Mm, Entonces, claro, había muchas cosas muy locales como esa. Entonces, mucha claro. gente me preguntaba, bueno, ¿y por qué la oveja? Yo tenía que explicar y después dije, bueno, ¿cómo no se me ocurrió que en otras partes del mundo la gente no va a entender qué diablos es una oveja y la lana y el dinero? Pero bueno, no se me ocurre. Y entonces Está entre los bueno. dos la diseñamos. Yo le decía, me la dibujaba y yo le decía, no, hazle los ojos más grandes. No, los ojos yo fui, los ojos era yo, no, yo la quiero así con los ojos gigantes. Y Mm, hasta que la hizo como me gustó. Y esa es la historia de la mascotita. qué Entonces divertido. es una oveja porque en México el dinero es lana. Entonces se llamaba Morbi porque estaba mórbidamente Mm. obesa porque tenía mucha lana. Sí, sí. A mí me Qué encantaba genial. leer Tulot y encontrarme con la mascota de la ovejita y donde le Sí. viera te reconocía. Tú ahorita mencionaste que una de las cosas que hicieron que te gustaran los números es que veía gente que se endeudaba, sí, horrible, y lo de las tarjetas de crédito. Y me hiciste acordar cómo me metí yo en ese lío. Yo tuve mucho tiempo en un lío de deuda por una maldita tarjeta de crédito. Porque a Mm, mi familia lo máximo que se ganaban al mes eran $500 para traerlo a moneda de hoy, ¿no? Y yo entré a trabajar como funcionaria y ahí yo solita me ganaba aproximadamente 1,200 dólares. Yo solita nunca me había ganado eso, ni mis padres, o sea que era como una locura para mí. Y los bancos, cuando tú eres funcionario, te caen como aves de rapiña. Y lo primero que me dieron fue una tarjeta de Citibank Gold, Citibank Oro, con aproximadamente $2,000. Y nunca había aprendido a manejar instrumentos financieros, entonces eso convirtió como que tengo mi sueldo más este poco de plata, ¿cierto? Y ese poco de plata, como no sabía administrar, las benditas tarjetas de crédito me crearon un ciclo de deuda. Todavía estoy saliendo de eso, de mis errores de cuando tenía 20 años, ¿sí? Entonces, aprovechando que estamos hablando de esos temas, eh, ¿qué recomendarías a los emprendedores que les pasa a veces a los emprendedores que los bancos les ven como potencial y ven, te damos una tarjeta de crédito con tanto cupo? ¿Te parece como un beneficio y realmente es un gancho? Si no lo sabes manejar, se te vuelve un tormento. Ujú. Sí, totalmente. Qué bueno que está saliendo de eso. Y es que no es culpa de la gente. Eso es otra cosa. Fíjense que justamente mucha gente llegaba con mucha vergüenza. Lo que es Mm, que estoy endeudado, es que las tarjetas. Yo decía, pero es que ¿por qué te da vergüenza? O sea, es como que te dieron un tractor, pero nunca te enseñaron a Sí, usarlo. Y ya se mm, descompuso sí, la máquina y estás todo avergonzado de que la máquina se te descompuso, te dejó tirado, pero es que nadie te enseñó cómo eran las palancas. ¿No? O sea, las cosas exacto. no se aprenden así nada más porque sí, ¿no? Entonces también un mm, poco mi labor era, y siempre ha sido eso, ¿no? O sea, quitar un poco la vergüenza que hay entre no se maneja mi dinero, no se maneja una tarjeta de crédito, es que no tengo dinero, no hay ninguna vergüenza en eso, primero que nada. mm, O sea, hay que aprender. Afortunadamente ahorita, digo,
les estoy hablando cuando yo empecé hace 20, no, 14, 15 años, casi 20, pues sí había menos información. Ya tenemos internet, pero bueno, Facebook ni pintaba, apenas empezaba a pintar, en fin. Mm, Ahorita ya tenemos mucha información, afortunadamente. Entonces, la primera recomendación que yo le diría a los emprendedores es échate un clavado a ver cómo funcionan las tarjetas de crédito. Así, de verdad, a fondo. Ahorita sí hay, no nada más está ahora en Blogilán, hay un montón de sitios muy buenos donde te mm, explican exactamente cómo funciona. Completamente gratis, además, que es una maravilla, porque los bancos nunca lo van a hacer. Los bancos nunca te van a explicar cómo funciona. Por mm. cierto, dato curioso. Después de que, no fui la única yo que empecé con este blog. En México, por lo menos, empezamos como 3 o 4 personas. Curiosamente, la Sí. mayoría mujeres, al mismo tiempo, sin conocernos, además, fue una cosa muy, muy curiosa. Y hubo un hombre, un editor en una revista que se llamaba Dinero Inteligente que nos juntó a todos y empezamos todos a escribir para esta revista Dinero Inteligente. Y gracias a eso, al éxito de Dinero Inteligente y al éxito de nuestros blogs, los medios oficiales empezaron a tener una sección de finanzas personales y nos empezaron a copiar bien cañón. Y los bancos Ah, hicieron lo mismo. Los bancos empezaron a tener una sección de finanzas personales y de educación financiera, chalala, pero la verdad es que fue después de nosotros que fuimos un pequeño grupo de, claro. no sé, habremos sido como unas 7, 8 personas, por lo menos en México, ¿eh? Wow. No sé cómo fue en otras partes de Latinoamérica, pero en México así fue. Y yo Mm, siempre digo que los precursores fuimos nosotros. claro, Entonces, ahora los bancos tienen una sección de finanzas personales y hay una parte donde ya te enseñan un poquito más y ya como que ya sueltan sí. la sopa un poco. Pero en general avientan las tarjetas de regalo y no te dicen ni pío. Nada, Entonces, sí es importante que nosotros como consumidores aprendamos a usar esos mm, instrumentos. Y tengo muchas claro. recomendaciones para emprendedores, pero platiquen Ujú. ustedes porque ya siento que estoy hablando demasiado. Ahí te No, confirmo dale. lo que dices de que los bancos tienen esa sesión porque en Colombia existe uno que se llama Bancolombia y tiene un Mm. curso en Platzi, un curso en Ah, Sí, Platzi. mira, Me están en llegó Platzi. hace poco un correo del banco diciéndome, puedes acceder gratis a un curso de finanzas personales en Platzi. Bueno, Platzi, Platzi, porque ya tengo a Platzi, es nuestro. claro. Sí, Total, han cursos del empezado banco como, en Platzi. sí, han Mira, empezado a mira, ver pero más. pregúntales a ver no se van tan lejos, en 2010, 2015, ¿qué hacían de finanzas Nada, personales? A ver, Mm, nada, no. eran sí, tramposos. Bueno, sí, sí, ahora empezaron a aparecer también acá en Argentina, pero no había como esa sección de finanzas personales. Ahora sí se puede encontrar mucho más, pero incluso también del levantamiento de inversión para emprendedores, que es otro tema que en algún momento lo tratamos en otra entrevista. eh, o en otra charla que tuvimos con Mario, pero esto de que les dan como la libertad, ¿no? de capital semilla y no les dan como las herramientas de administración de ese préstamo. ese dinero. Suele pasar que, claro, de ese dinero que suele pasar que se lo terminan gastando en cualquier otra cosa. Como le decía, que en Argentina se dieron muchísimos capitales semilla a personas que querían emprender o iniciar su negocio o potenciar su negocio y después se enteraban que compraban motos o compraban otras cosas que no eran para el negocio, o incluso se formaba como tenían una clase de plan de negocios. Y de acá a 5 años, como con eso vos ya podías pedir el capital semilla y te prestaban el dinero y que lo vayas devolviendo a 5 años. Pero de esos terminaron mal, después fue bueno, un tema ya de gobierno, que todavía están ahí pidiendo rendición de cuentas, pero también viene este tema para emprendedores. ¿Qué pasa con el tema de pedir prestado capital para inyectar inversión? ¿Qué cuidados deberían tener, ¿no? ¿Qué deberían hacer primero antes de dar ese paso, ¿no? De inyectar inversión, qué tipo de inversiones, esas cosas. ¿Qué recomiendas? Pues miren, lo primero que tenemos que recordar y entender bien clarito es que todo el dinero prestado es dinero muy caro. Mm, O sea, si hablando de costos, cuando somos emprendedores,
tenemos que fijarnos muy bien en lo que nos cuestan las cosas, no por amarrados codos, no, sino simplemente porque queremos un negocio rentable. Entonces, para la rentabilidad tenemos que ver cuál es el costo de del insumo, del servicio de un proveedor, ¿correcto? Entonces, lo mismo el dinero prestado es un dinero caro, ya es un artículo, digamos, de lujo. Una vez que entendemos esto, tenemos que buscar las mejores opciones. Y para buscar las mejores opciones, necesitamos entender nosotros, yo como emprendedor, ¿para qué quiero dinero? Esa es la primera pregunta. A ver, ¿para qué quiero lana? De verdad. O sea, Sí, porque es muy fácil decir, no, es que el problema, me falta dinero. No, a ver, analiza bien, concienzudamente, porque muchas veces, cuando tienes exceso de dinero, sobre todo al principio de tu emprendimiento, es más una maldición que una bendición. Y esto, se los juro, lo mismo dijo, y yo me sentí bien orgullosa cuando también lo dijo Richard Branson, el fundador de Virgin, que decía, trata, y él es el consejo que le da a la gente que emprende, trata de emprender con el mínimo dinero posible al principio. Por dos razones. Una, obviamente porque el dinero es caro. El dinero prestado. La más importante es porque te hace mucho más creativo. Si tú no tienes dinero para empezar, como decimos acá, el hámster empieza, o sea, ¿cómo le hago? ¿Cómo le Claro. hago para hacer las más grandes ideas de marketing que han salido en la historia del marketing? Casi todas tienen que ver con prohibiciones, con reducción de presupuesto, con no había dinero, no podemos contratar a la persona, o sea, los obstáculos, y en este caso a veces los Eso. obstáculos financieros son precursores de grandes cosas. Entonces, yo lo que les sugiero es que no sea lo primero, chicos. O sea, de verdad, si van a emprender, pedir dinero no es lo primero. Y la segunda pregunta que me hacen normalmente, bueno, si no es lo primero, entonces, ¿cuándo es el momento adecuado para pedir dinero? Claro. Cuando ya no te des abasto. Cuando la demanda de tu servicio o producto es tan grande que dices, no, ahora sí ya, o sea, necesito manos, necesito insumos, no puedo, pero ya están los clientes ahí atrás rogándote con el dinero en la mano. Ese Claro. es el único momento en el que yo, como especialista de finanzas personales en 15 años, te puedo decir, pide dinero. Antes te lo vas a gastar en el logotipo, en la moto, en la oficina, en... en el viaje. Cualquier cosa, sí. Va a resultar en que gastárselo si no tiene eso claro. Sí. Así Ahora me es. merezco unas Entonces, cuando... vacaciones. Sí, Eso. estoy muy estresada. O a lo mejor no las vacaciones, pero como emprendedor tenemos tantas cosas. Voy a gastar en un super software, por ejemplo, de contabilidad, o un Claro. CMR, o, ¿sabes? O sea, podemos gastar en tantas cosas que en realidad no son necesarias, dejando de lado lo que realmente necesita. ¿Qué es lo que necesita un emprendedor? Es lo más básico. Necesito un producto que la gente necesite y necesito crear una oferta a través de la cual la gente entienda lo que yo estoy vendiendo y entienda que yo soy el que resuelve ese problema. Es lo único que necesitas. Mm. Sí, Muy tal bien. cual. Es un error común también el no tener un control claro de gastos, ¿no? Como que lo que mencionabas antes de personas que no saben cuál es, en qué se les va el dinero. eh, y de hecho como que estamos en Mastermind y muchos no tienen como ese hábito. Lo vemos como un hábito de registrar todo, de crear presupuestos. Y vos creo que tenías como un sistema de organizar el dinero y estructurar, simplificar la gestión financiera. Y una Em, planilla muy buena, por cierto. sí, sí lo implementamos Recomendadísima. al inicio. Em, y bueno, dentro de eso hay como tener estrategias claras y definir metas financieras, me parece. Es en esa escala, ¿qué pasitos podés ir dando en cuanto no, tampoco te vuelves loco, pero sí como irte educando, ¿no? Em, ¿qué recomendarías como al inicio a quienes están empezando con su negocio? Sí, separar las Una de cuentas, las no sé. cosas, una de las cosas que lo que tú haces en tu bolsillo personal se va a reflejar en tu negocio. Si tú eres Ujú. gastalón, gastalona en tu vida personal, vas a ser gastalona en tu negocio.
Ujú. Si eres desorganizado, en tu vida personal vas a ser desorganizado en tu negocio. Entonces, yo lo que les sugiero es, a ver, vamos a empezar por ti. Tus finanzas personales. O sea, vamos a dejar el negocio de lado. Vamos a hacer una plantilla en Excel. Yo siempre recomiendo Excel por encima de las aplicaciones porque, pues, también será que tengo muchos años ya en esta tierra, entonces ya me tocó que 2 aplicaciones desaparecieron, y ahí se fueron todos mis datos. También me Sí, pasó es que una verdad. aplicación estaba muy buena y subió muchísimo de precio y dije, están locos, y dije, ya no. Entonces dije, se acabó las aplicaciones y El yo lo Excel. hago en Excel. Ahorita estoy, de hecho, estudiando Notion y quiero sacar una plantilla en Notion también, ¿no? O sea, tener Excel Mm, o la Google Docs y la opción claro, Notion, pero eso próximamente. Pero la idea es que tú tengas control de tu registro, porque eso de que de repente desaparezca, es muy latoso estar registrando como para que de repente pierdas tus datos. claro. Entonces, yo personalmente recomiendo el viejito base de datos. Eso. Ujú. Muy Y bien. empieza tú contigo mismo, tú como emprendedor, independientemente de a lo que te dediques. A ver, voy a registrar mis gastos. O sea, ¿cuánto gasto en comida? ¿Cuánto gasto en transporte? ¿Cuánto necesito de lo que llamo utilities, ¿no? O sea, la luz, el internet, o sea, y empezar a registrar y empezar a yo le digo a la gente que es como, conviértete en un detective, ¿no? Imagínate que el dinero es Mm, como la persona que estás siguiendo y bueno, ¿cuáles son los hábitos de esa persona? ¿A dónde se va? Porque luego a veces el dinero parece que tiene personalidad y voluntad propia, ¿no? Entonces va por sus mm. pistolas, ¿no? Se va solo y allá anda, ¿a dónde se fue? ¿Qué pasó con el dinero? No, pues no sé, no me acuerdo. Entonces, agarra la lupa y tú como detective, a ver, ¿a dónde se está yendo el dinero? Y eso te va a decir muchísimo de ti, de tu personalidad, de tu salud, de tus Claro. prioridades, ¿no? Sí. Entonces, empezar con poquito con ese ejercicio de forma personal. Cuando te vayas sintiendo más cómodo, cómoda, registrando con la mayor consistencia posible, ahí yo les sugiero a la gente que sigan la ley de 80-20, o sea, con el 80% de registro van a tener una buena radiografía de cómo están. Y si hay un ¿Cómo 20% que están? no cuadra, no sé, si de repente Mm, unos pesitos, unos dólares se les desaparecieron, no pasa nada. La idea es que tengan lo más posible, lo más nítido posible, una radiografía de su dinero. ujú. Y ya que se Bien. sientan más cómodos, empezar a llevar eso al negocio. O sea, esa Mm, organización que vamos llevando personal, irla llevando al negocio. Es mucho más amigable así que claro. tratar de decir, ahora sí me voy a ordenar y voy a cambiar y hacer un cambio 360 directamente al negocio, si no empezamos con Mm, nosotros. Porque hay menos, o sea, nosotros tenemos un poquito más de rango de equivocarnos, ¿no? Que claro. cuando ya es el dinero del cliente y el anticipo. Entonces, tratar de empezar a ordenarte tú primero y luego llevar esa Claro. organización al negocio. Muy bien. Una forma que yo he usado para poner ese hábito, porque me reconozco algo desordenada, es que usando el Google Calendar me pongo un recordatorio de tarea y ahí tengo el enlace del Excel donde voy a registrar. Entonces, a tal hora Mm, me salga la notificación de que Buenísimo. tengo que llenar ese Excel y está ahí en el Google. Además, si lo tienes en el teléfono, te va a salir llenar la planilla de claro. registro. Como para crear el hábito, esa podría ser una forma algo arcaica, no es con aplicaciones, pero ¿quién no tiene Google Calendar en el celular y un Excel? Sí. Todos Claro. tenemos Eso es acceso a una eso, buena por lo idea. menos la mayoría. Otra idea que yo le sugiero a la gente, porque luego me dicen, es que me va a apuntar. Hazte un audio. O sea, hazte un audio de cuando compres algo, cuando hagas un ching, ya sea en línea o en la vida real, me compré una revista y un café, fueron tanto y tanto. Y una Mm, vez a la semana le pones el recordatorio y una vez a la semana te sientes a oír todos tus audios y los y vas rellenas. registrando. Ah, está bueno eso. Sí, porque Por si tanto se ejemplo, ¿no? O olvida. sea, Entonces gasto Sí. ese sí, tiempo, claro, te se compraste olvida. una bananita, una hamburguesa o algo en toda la semana, ni te acuerdas, ni te acuerdas. Claro. A mí Tienes me, Yo le razón. me digo a la gente, pasó. Sí. no, nada más No. rápido esto, por favor, no confíen en su cerebro para almacenar. El cerebro no está Mm, hecho para almacenar. El Mm, cerebro es un procesador. El disco duro siempre debe ser externo, mm, ¿ok? O sea, todo lo que uses total. para almacenar en un software, en una libreta, ahí sí escoge lo que tú quieras. Puede ser una libreta de notas, puede ser una libreta de notas digital, puede ser
no sé, pero Un tiene que WhatsApp ser con externo, uno ¿no? mismo. Un WhatsApp, exactamente un WhatsApp para tus notas, lo que Claro. quieran, pero no usen el cerebro para recordar porque ustedes mismos, yo a ustedes les pregunto, ¿qué fue lo que comieron hace 3 días? Mm. No, ni idea. Claro. El Ah, cerebro dejémoslo para procesar. Perdóname, Julieta, te interrumpí. sí. No, no, que última, bueno, ya este año, me parece, desde el año pasado, ya todas mis finanzas pasaron a estas tarjetas y a pagos digitales, transferencias y nada en billete. Entonces a mí me facilita mucho que voy al control ahí y hay muchas aplicaciones que ya traen directamente separado, ¿no? Por áreas y donde Mm, gastaste, entonces me está quedando todo el registro ahí. No sé si es de una generación o porque todavía están los que siguen pagando billete. Eh, pero no manejo ya prácticamente como que todos los pagos, pero sí pasa que hay gente que le pagan todavía en billete. En mi país pasa eso y bueno, el ir a hacer el control con las aplicaciones para mí hay que ser ordenado igual, pero para mí me ha facilitado eso para llevar el control. Y hay algunos bancos que ya te dan como esa herramienta extra Eso, de poder segmentar y eso te de iba a decir. llevar un Mi registro. banco cuando yo salgo de dinero me dice, ¿esto para qué va? Y me saca una tablita para que yo elija si es comida, si es transporte automático. Ya, es esto. Y al final del Claro. mes me manda un resumen, en esto te gastaste tu dinero ¡Qué este mes. chulo! Sí, No, acá en un México no resumen. nos ha llegado eso. Además en México es un relajo porque hay un montón de bancos y entonces y todavía hay mucho Mm, efectivo. Por ejemplo, en el estado donde yo vivo, que es el estado de Yucatán, que estamos así mm. en la mera esquina hasta el final, en la colita del país, todo el mundo maneja efectivo. O sea, hay un montón de gente que ni siquiera tiene cuentas de banco. Y yo me quedo así de, Ay, wow, ¿cómo es que como no? que están atrapados mucho tiempo financieramente. Es una cosa muy Claro, extraña. En Sí, el centro sí, del país y en el norte, no, porque además México es enorme, ¿no? Pero claro. entonces, sobre todo en el norte del país, es muchísimo más el uso del dinero digital. Mm, Entonces, pues la cosa claro. no puedes unificar, ¿no? Entonces, a No, fuerza es como que una parte en efectivo y la otra parte en tarjeta, y luego hay un banco por acá y el banco de acá no se habla con el de acá. Entonces claro. tienes dos cuentas de banco diferentes, es un merequetengue. Pero está Sí, padrísimo eso que están haciendo allá, eso está increíble. Lo ideal, y para allá se supone que vamos, para el dinero digital y para claro. un poco más Yo de creo que orden en ese sentido. después de la pandemia muchos empezaron como que ya pagas todo digital o tienen esto del Sí, QR para hacer los pagos y hay aplicaciones que juntan a todas las aplicaciones, pero bueno, no todos todavía. Lo que pasa también en Argentina hay como el mercado, como le dicen, paralelo que maneja paralelo. efectivo solamente para no tener que rendir cuentas, Ujú. entonces está bueno, todavía esa parte, aquí en sí. Colombia ya Eso se yo creo que está es en toda creando más esa Latinoamérica. conciencia porque yo hasta para comprar carnes, voy a la galería, por ejemplo, la plaza, no sé cómo le dicen en sus países, Mm, y yo no tengo efectivo, págame por Nequi, Nequi es una aplicación en Colombia, ah, págame por Nequi, y ya tienen el claro. QR ahí, aquí está mi QR, pago. Entonces le decía a mi esposo, ya nos estamos volviendo como en China no hay Todo efectivo, bien. sí, Ujú. entendido. Hasta el que vende dulces te pasa el QR para que pagues. Claro, y Sí. Y es en muy tema de cómodo y muy emprendimiento, claro, pero sí, obviamente hay un tema de impuestos ahí. O sea, es sí, cómodo y conveniente, pero también te están monitoreando todo. Y todo, también de Sí, pronto es sí, medio sí. también. asusta un poco. De pronto Pierde dices, uno oye, mucho control, se que quiero enteran de que el gobierno todo. sepa que me gasté 20 pesos en carne. O sea, Sí. ¿qué le importa? Sí, hay mucho control y bueno, yendo a eso como pregunta, que también es otro tema de los emprendedores y sobre todo en Latinoamérica, el darse de alta, registrarse, el hacer los cobros, el llevar, el rendir cuentas, ¿no? Y cuesta mucho esto de, bueno, ¿cómo puedo escaparme? ¿Cómo puedo reducir impuestos? Y el Exacto. miedo creciente, que yo no sé si es en Latinoamérica solamente, lo he escuchado en España también mucho, pero esto de querer huir del tema pero también pasa que como no sé si es la mentalidad o un tope de creencia de si yo me tengo que dar de alta o ya rendir cuentas, voy a gastar mucho más y no me va a rendir el dinero. Pero también es una limitante el no estar registrado para tus ventas y para
de estar de una manera no más. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo has visto en tus clientes y con los emprendedores a este caso? En tus alumnos, porque también tiene cursos de finanzas Claro. personales. Bueno, creo que todos los tienes. Sí, sí, todos los, no los tengo abiertos al público, pero bueno, si la gente me pregunta, les doy el link sin ningún problema. O sea, no los tengo promocionando, digamos. Ujú. Sí, es todo un tema. ¿Qué pasa también en Latinoamérica? Digo, obviamente los españoles y en Europa y en lo que se llama el primer mundo, entre comillas, se quejan de eso, pero bueno, en Latinoamérica es peor. O sea, nosotros no Peor, queremos claro. pagar impuestos en general porque los impuestos ya sabemos que no se van a nuestras calles, o sea, los impuestos desaparecen. Entonces, es una parte también difícil, ¿no? Sí. Tenemos muchos problemas de seguridad, etcétera. Entonces, bueno, ese es un tema, por un lado. Por otro lado, pues también los impuestos son como muy, yo en general los veo muy arbitrarios de pronto, o sea, no hay realmente una razón de por qué hay un bracket tan grande, ¿no? Nada más, pues ganas Mm, más de esto, pues ya te cobro lo más que se puede y el tope, ¿no? Y no hay matices, no hay, claro. etcétera. ¿Qué le sugiero yo a la gente? Yo les sugiero, a ver, tú estás en un empleo y quieres probar la vida freelance, no te des de alta todavía, Ujú. prueba. O sea, porque también empezar luego con toda la carga tributaria y todos los trámites, capaz de que en 6 meses y esto no es lo mío, Ni ¿no? nada. Entonces, exacto. O sea, a lo mejor dices, quiero probar, a ver, por ejemplo, quiero probar ser community manager, por decir algo, ¿no? Por mi Claro. cuenta. Bueno, prueba y vente al principio, no vas a dar factura ni nada, vas a hacerlo de un poco debajo del agua, literalmente para ver si te gusta. Claro. Pero una vez Mm, que tú ya tomaste un camino, o sea, que dices, no, si esto es lo mío, sobre todo ya dejaste el empleo, ya estás empezando a hacer tu trabajo de tiempo completo, sí le recomiendo a la gente, por favor, date de alta. O sea, yo sé que es complicado, es laborioso, no queremos pagar impuestos, nadie en la vida quiere pagar impuestos, pero es lo mejor por varias razones. Uno, lo que dices, Julieta, es muy cierto. O sea, si tú no estás dado de alta, no puedes tener buenos clientes. O sea, los clientes grandes necesitan facturar. Es Sí. así de sencillo. Dos, y eso soy yo partidaria, para mí la paz es una de mis prioridades, entonces yo no estoy tranquila. O sea, yo con la idea de que un día me va a caer Hacienda y me van a, no nada más jalar las orejas, sino me van a querer meter una Sí. multa enorme, o hasta querer meter a la cárcel, no puedo dormir, entonces, de por sí tengo el sueño ligero, y luego con eso Tranquilidad. es una pesadilla. Entonces, no. Pero sobre todo en el ámbito de oportunidades y de colaboraciones y demás. Y por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Cuando yo empecé a dar conferencias, yo me uní con mi esposo. Entonces, digamos que tenemos una pequeña empresa los dos. Y yo facturaba a través, digamos, de la microempresa de mi esposo, sin problema. Mm, Pero cuando me dan mi contrato para mi primer libro, ahí sí fue de, tienes que ser a ti, la factura tiene que ser a ti, no te damos mm, regalías, no te pagamos. claro. Ni hablar, me salí, me di de alta con otra razón social, con otro régimen, digamos, fiscal, y entonces ya pude cobrar mis regalías como autor. Claro. Entonces, esa es la recomendación. La otra recomendación es, Bien. por favor, consígase un buen contador. Yo creo que es una de las cosas más difíciles que puede haber también, Mm, pero es clave sí, un contador que te asesore bien, que te diga cómo darte de alta, que te diga cuáles son las cosas que realmente puedes deducir, o sea, que te asesore bien. claro. Y hay mucho, Eso la sí. otra vez hablábamos también que hay pocos contadores que trabajen, bueno, con esto de la economía freelance o la economía digital, por lo menos en Argentina, no sé, en Colombia, hay un nicho ahí que nos cuesta encontrar un contador que esté al tanto de cómo cobrar y cómo que facturar y entienda que este te pueda mundo. asesorar. No lo Sí. entienden. Se Claro, cuando hacen son bolas. infoproductos y claro, como esa parte Ujú. cuesta encontrar y bueno, hay que ir probando cuando te sientas mejor y más seguro, porque eso te da una tranquilidad impresionante. Es una buena inversión. Yo hice al principio también consultas con varios hasta quedarme con el mejor. Y al principio, bueno, y cuando estás con esas dudas, no dormís tranquilo porque estás investigando, aprendiendo y eso te toma más tiempo y nunca vas a lograr lo que te puede resolver en una hora una consulta con un contador. Y bueno, lo mismo también para abrir empresas y que te puedan asesorar. Bueno, en nuestro caso, porque trabajamos para no solo nuestro país, sino para afuera,
exportamos servicios, entonces es interesante ese tema. Qué bueno que lo traías. Sí, sí, sí. Sí, Y no, ahí hay que estar al corriente. total. Bueno, invertir en personas que nos puedan asesorar, eso es bueno. Véanlo como Y una buena hablabas inversión. ahí, exacto, exacto. Y hablabas ahí de tu libro, me parece El diario de una oveja financiera, cuando Es el primero. empezaste, sí, 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 y apuntes. Estas guías prácticas, ¿cómo fueron como pensadas? ¿Qué pueden encontrarse como en cada uno? Eh, ¿qué nos podrías recomendar de esos libros que están, por cierto, les vamos a dejar el enlace? Son súper Gracias. interesantes. Yo me leí el primero También. y, y súper útil. Y bueno, ¿para qué estadios te sirve cada uno? Por ahí, comentaron un poquito. Mira, diario realmente lo que es que diario lo publicamos en 2012, me parece, Ujú, 11, 12, por ahí. Y lo que realmente fue como esta apertura de las finanzas personales en el medio editorial. ujú, Entonces es el resumen, no el resumen, pero digamos que es como de los mejores artículos que saqué en los 3 años Mm, anteriores en mi blog, ¿no? Entonces, finanzas bien, personales generales y este concepto de que las finanzas personales literalmente son para todos, que no tienen que darte miedo, que son fáciles, que es claro. completamente digerible. Todo eso se trata diario. Apuntes sí fue un proyecto muy enfocado a manejar, ayudarle a la gente a manejar el dinero con ingresos irregulares. Por eso se llama Apuntes de una Mm, oveja freelancera, ¿no? Porque sí, si administrar el dinero con ingresos fijos es complicado, administrar el dinero con ingresos irregulares es todavía más complicado. claro, claro. Entonces, en este Y, segundo libro, básicamente lo que hago es explicar el sistema que mi esposo y yo, bueno, realmente es un sistema que inventé yo, que también ujú, se lo pasé a mi esposo y que entre los dos usamos para, pues, sobrevivir un poco los vaivenes, ¿no? De que un día te paga el de cliente y la luego 3 economía. días no te paga y luego tienes temporadas bajas, luego tienes temporadas muy altas y qué hacer con Mm, ese claro, vaivén, ¿no? De ingresos y eso de es muy, gastos. Entonces, ese muy es el cómodo. sistema que usamos de freelance. Ujú, Buenísimo. Buenísimo. Y en cuanto ya pasando a la parte más de esta de desarrollo personal y todo el ujú. recorrido que hiciste, ¿cuál es tu mantra, tu filosofía que te guía en tu trabajo, en tu vida personal? ¿Cuál es la filosofía que has ido adoptando? Por ahí te veía que también buscabas el equilibrio, ¿no? No es que solo es el emprendimiento. Y entonces, ¿qué otras actividades realizas? Uy, tengo muchísimos hobbies. Tengo demasiados hobbies. Eh, Soy muy de las manos. Yo tengo ansiedad, ¿no? Tengo ansiedad generalizada. Entonces, hacer cosas con las manos es una maravilla. Entonces, Ujú. tejo, bordo, dibujo, hago yoga. Ujú. Antes corría, eso lo he dejado un poquito, pero también estuve corriendo muchos años. Y todo eso son actividades a las que realmente le dedico, ¿no? O sea, porque realmente Mm, me gusta como tener un mundo aparte, independientemente de mi trabajo. claro. Y mi filosofía de vida mucho es, ay, no venimos a este mundo a sufrir, de Mm, verdad. O sea, vamos a descomplicarnos la vida, vamos a realmente hacer lo posible por pasarla bien. Digo, obviamente hay momentos difíciles, todos los seres humanos tenemos muchos retos y muchos momentos de complicados y de dolor y de retos, pero aún con eso creo que venimos a pasarla bien. Entonces, esa es como la mm. base de todo lo que hago, es eso. Qué genial. ¿Y cómo te ves de acá a 5 años? ¿Cuáles son las cosas que se vienen dentro de tus proyectos y que nos tienes por ahí preparado? No sé si prevés, si sos de las que planifica o tiene como una visión. ¿Qué se viene dentro de Blogilana? Espérate, Me antes de que encanta nos digan planificar. nada, no hemos hablado de el proyecto que tiene de el podcast, que es otra área muy interesante que tiene Sí, tiene un Sonia, y podcast. eso podría estar relacionado con cómo se ve en 5 años. ¿Nos podrías contar un poquito de tu podcast antes de contarlo la pregunta que te acaba de hacer, Juli? Del podcast. Bueno, son varios podcasts. El primero los lancé un año después del
del blog y se llama Lana y Podcast, bien original. Ujú. Y duró pues todos esos años, es que lo cerré terminado en el episodio 251. Wow. Mm, Mm, en 2023 me parecía el año pasado ya cerré ese podcast. Fue un podcast padrísimo, la verdad sí también fui pionera en podcast porque también 2009, 10, 11, solo tres pelados Nadie. hacíamos podcast, nadie hacía podcast. Y luego cuando salió todo el boom del video, YouTube y todo, también igual los podcasteros éramos como los locos porque no hacíamos videos, era puro audio. Claro. Entonces, y bueno, después hice un podcast para freelance, Mm, ¿no? Que también, ese sí, la verdad que no lo terminé porque me metí en otros proyectos y la verdad lo dejé un poco inconcluso, pero tiene buenos episodios. Y ese también ujú, está en YouTube, está en audio y también está en video. Y ujú, ahorita estoy en un podcast con una amiga, que es un podcast que ya no es de finanzas, ya es más de desarrollo personal. Y tiene mucho que ver con la pregunta que me hiciste, Julieta, la pregunta de qué ujú, sigue, porque yo normalmente, a mí me encantaba planear, yo soy súper planeadora y demás, pero sí llegué a un punto ahorita en mi vida en el que ya no sé para dónde voy exactamente. O sea, creo que ujú, el ciclo de Blogilana cerró ya. Creo que ujú, ha sido un proyecto increíble, pero después de 15 años, creo que ya es momento de dejarlo ir. Además, la verdad es que ya, o sea, yo ya no tengo realmente nada nuevo que decir de finanzas y bueno, ahorita viene todo un montón de gente y generación de gente que ha venido hablando de finanzas también con otros temas, otros aires, otros estilos, entonces creo que eso ya está mm, ahí. ujú, Entonces, si tú me preguntas ahorita, no sé realmente. Y de hecho tenemos un retiro, mi amiga y yo, que estamos en este ujú, podcast, que se llama Brutalmente Honestas, justamente de eso, de vamos a hacer esta siguiente parte de nuestra vida, o sea, cuál es el libreto que sigue para los siguientes mm. capítulos de nuestra vida, porque ahorita los estoy definiendo justamente. Wow, qué genial. Entonces organizaste como un retiro para quienes quieran planear eso, ¿no? Como eh, qué es lo que sigue, la nueva etapa. Y Exacto. creo que en tus historias hablabas de la crisis de la mediana edad y cómo estabas gestionando esa parte. Un Ujú. poco como a qué viene. Si nos podrías contar un poquito para quienes nos están escuchando, hay muchas que están en esa crisis que conocemos. Ya me ¿Y cómo la identifiqué con estás ese video, gestionando? lo Claro, ¿cómo confieso, la yo estás gestionando? siento Estaría lo bueno. mismo. No he llegado allá Sí, todavía, pero siento algo así. híjole, es Mm, que es muy curioso, pero estas cosas luego como que no se habla, ¿no? O sea, a mí lo que me sucedió es que me coincidió 2018, 2019 fueron yo creo que mis años más rentables de mi negocio. Hice muchísimos lanzamientos, o sea, estuvo padrísimo, pero ya me gasté. De hecho, fue el 2018 cumplí 10 años y ni siquiera lo celebré, ni me acordé porque estaba yo Ah, tan claro. involucrada en los lanzamientos y esto y el otro. Y sí terminó por quemarme. Entonces llega 2020 y entonces en 2020 se cumplirían mis 50 años. Entonces era 2020, 50 años, era un super parteaguas, padrísimo, pero viene la pandemia, todo lo cambia, lo pone al revés. Todo. Mm. Y no nada más eso, sino que cuando regresamos en 2022, que 2021 como que no contó, ¿no? Como que No, 2020, 2021 fueron los desapareció años del mapa. marcianos, Todos ¿verdad? Y tenemos cuando esa regresamos, tratamos de sensación. regresar, ¿verdad que sí? Sí. Es muy extraño. Todo el mercado digital había cambiado. Mm, Lo que me funcionó y lo que nos funcionaba en 2018, 2019, en 2021, 2022, no. para atrás, por lo menos esa fue mi experiencia y la experiencia con un grupo con el que estábamos haciendo un mastermind, con el que estábamos haciendo ciertos proyectos. Entonces, todo eso hizo que se juntara con mi edad, ¿no? Con justo la entrada de la Mm, menopausia, o sea, entonces para mí fue así revolución. como tantos cambios al mismo tiempo, sí, fue demasiado. Mm, Y venía yo de un burnout. O sea, la verdad, cuando yo llegué a 2022, 2023, yo ya estaba quemadísima, no me había dado cuenta, pero estaba yo ya muy mm, quemada de los últimos 3, 4 años, ¿no? mm, De mucha intensidad. Entonces, pues sí fue una crisis así de, ¿y ahora qué sigue, no? O sea, ya me di mm, cuenta que como me costó trabajo desprenderme de Blogilana, la verdad,
De hecho, todavía está ahí, todavía están mis cuentas y todo, y como que, pero Claro. bueno, ya entendí que su ciclo ya terminó. Me encanta que el podcast va a estar siempre, o sea, siempre voy a pagar por tener el podcast disponible para todo el mundo, Mm, igual el sitio, pero sí vino esta crisis de, bueno, me siento rara, ya no sé para dónde va, el mundo digital cambió, el negocio cambió, la gente mm, cambió, yo cambié, ay, no, como que Claro. todo se juntó Ajá. así fuertísimo. Entonces, la verdad les confieso, sí fue una etapa muy difícil y ha tocado hacer mucha introspección, mm, análisis, volver a decir, a ver, bueno, ¿qué quiero? Reacomodar mis prioridades, lo que yo siempre enseñaba, porque gran parte de las finanzas personales son prioridades, ¿no? O sea, ¿qué mm. realmente quieres? Y he estado descubriendo cosas súper interesantes. Entonces, por eso también cuando empezamos con Brutalmente Honestas, que es un podcast diseñado para todo el mundo, pero muy específicamente beneficioso para la gente de mayor de 40 años. Ujú. Y dijimos, es que mucha gente está en esta etapa también. Y mucha gente vivió lo mismo de, antes estaba teniendo una carrera, ya no, o estaba dedicada a los hijos y de repente los hijos ya no están, o ya crecieron, ya se fueron, y ahora que sigue. O sea, estos Claro. cambios abruptos de, antes era yo esto y ahora ya no sé qué sigue. Mm. Entonces, de eso se trata el retiro, ¿no? Un poco de explicar las cosas que me han ido funcionando a mí para salir de esa crisis y empezar a tener un poquito más claridad. Y sobre todo, cómo, porque la claridad no va a llegar luego, luego, pero cómo empezar el proceso para llegar a esa conclusión de, ok, lo que sigue es esto. Esa es un poquito la historia de mi crisis Qué de la mediana genial. edad. Que sacaste un Pero aquí tema llevo súper un aprendizaje interesante. interesante para los Mm. que nos escuchan y es que el tema de la evolución, ¿sí? Porque a veces nos puede entrar la ansiedad como que vengo posicionada en X tema como estuve en finanzas personales, pero resulta que ya no me llena, no me siento cómoda, quiero hacer otra cosa, me gusta hacer otra cosa. Yo, ¿cómo voy a dejar lo que ya construí, que estoy aquí para ponerme a hacer otra cosa que le sucede a muchas personas? No, Es muy es como si difícil. perdiera el tiempo. Todo lo que invertí, ¿cómo lo voy a dejar atrás? Pasa que evolucionamos y lo mejor que puedes dar, o sea, el mejor regalo que tú puedes dar es voltear la página, hacer lo que te encanta, porque de vida solo tenemos una. O sea, que tenemos el ejemplo de Sonia, que está Mm. muy feliz haciendo lo que está haciendo ahora. Hay que Qué dejar ir, sí, bueno. Sí, de sí, sí. pronto sí hay que dejar ir. O sea, cuesta trabajo. Son Mm. 250 podcasts, episodios, son más de cuatro, hijo, ya no me acuerdo porque creo que son más de 4,000 artículos escritos, 3 Mm. libros, conferencias, o sea, sí es toda una vida, o sea, 15 años es todo un adolescente, o sea, son muchos Claro, años, pero si hay que sí, dejar ir, hay que dejar ir, o sea, no estamos hechos para hacer lo mismo, no somos árboles, amigos. total. No Mm. somos árboles para, nos quedamos en un día y somos un árbol, o sea, somos un encino y vamos a ser encino toda la vida y donde echemos raíz ya nos quedamos. No. Claro. Justo Sí, mencionabas ahí que salió un tema, no lo quería dejar escapar, el tema del burnout, que se habla sí, mucho y que cuesta identificarlo, ¿no? ¿Cómo hiciste? ¿Haces algún proceso de terapia? ¿Qué recomiendas por ahí cuando sentís que venís en esa rueda y por ahí tardás años en darte cuenta de que estás atravesando por un proceso así? Eh, ¿qué recomendás o qué hiciste? ¿Nos podés contar ahí alguna cosita para quienes estén en ese proceso? Híjole, sí, porque yo también me tardé mucho en reconocerlo, en darme cuenta. Y eso hace que el burnout sea más grande. O sea, ya Mm. empiezas en un proceso de burnout y como no le haces caso a tu cuerpo y no le haces caso a las señales, te sigues quemando más. Es como que sigues estando ahí en el horno en lugar de salir a Sí. tiempo. Entonces, en lugar de salir medio tostadita, sales tatemada, negra. Claro. Eh, Hay una parte que miren, aunque te guste mucho lo que haces, Mm. llega un momento en cuando te empieza a costar trabajo hacer lo que tanto te gustaba, pon atención. No necesariamente significa que estás en burnout, pero esa es una señal. Mm. Y a mí me mm, empezó a pasar con el contenido. O sea, yo empecé en esto, yo adoraba crear contenido. Me encanta. Y lo hice durante 15 años. Pero los últimos 3, la verdad es que lo padecí. Ya no me Mm. gustaba. Y no había Mm. ninguna necesidad de quedarme 3 años. O sea, en cuanto tú empieces a ver que aquello que te gustaba te empieza a costar trabajo,
empieza a poner atención. Y empieza a anotar. mm, Siempre recomiendo a todos mis alumnos, anota todo. A ver, hoy es tanto de julio de no sé qué año, me empezó a sentir así, me está costando trabajo esto. mm, Puede ser que sea una mala racha, puede ser que estás cansado, tuviste un lanzamiento, tuviste algo, o puede ser que hay algo ahí atrás. Entonces empieza a observar. Eso será el tip número 1. El tip número 2 es, y esto es muy difícil para los emprendedores, pero amigos, amigas, el trabajo no lo es todo. O sea, de verdad, basamos nuestra valía, nuestra, pues sí, en general nuestra valía en nuestro emprendimiento, en la mm, profitabilidad, en la rentabilidad, en que si nos va bien. Es muy difícil luego con el río cuando estamos haciendo marketing, no escuchar el marketing de al lado, ¿no? De yo hice 6 cifras, yo hice 7 cifras. Es que si no estás en traslado, no mm, sirves. Es que si no tienes la agenda llena, no sirves. Si no vendes a fulano de tal, no sirves. Y es muy difícil no sentir esa presión, total. ¿no? Y a veces por tratar de, ay, no, sí es cierto, ¿cómo es posible que no tengo la agenda llena, no? A lo mejor eres, no sé, eres una nutrióloga, por decir algo, ¿no? Y dices, híjole, yo tengo pacientes, pero no tengo la agenda llena, podría tener más que, podría estar haciendo más de, Mm, no. total, total. Creo que se ha intensificado con las Ahora últimas, está peor. claro, con las redes y todo. Hay más ansiedad y he escuchado a muchas personas cercanas dentro, bueno, colegas, hablando de esto, de que identificaron el burnout. Y, y bueno, también están esos miedos del mercado a no tener que hacer la transición de tu marca o cómo voy a comunicar que ya estoy haciendo otra cosa, ¿no? Y Ujú. todo el trabajo, bueno, lo que hablábamos antes. eh, pero claro, ya algo que trabajaba mucho en terapia es como escucharte, escuchar tu voz, trabajar mucho en eso y como lo que decías, como llevar un registro para poder identificar, porque a veces estamos tan afuera, tan viendo el pasto más verde del vecino que el nuestro. Y tiene mucho valor cuando empezamos a identificar eso nuestro, escucharnos, nos va a dar mucha claridad, nos podemos sorprender de lo que vamos a encontrar ahí. Y, y También bueno, ponerle qué una bueno pausa al contar. eco, ¿no? A ese que Mm, mencionaba Sonia, al eco de todo lo que sale en redes, hace esto, haz lo otro, ponerle una pausa a eso para poder escucharse, porque si hacer tienes una el ego detox, ¿no? Como... libre de lo que haces todos los días, pues no te vas a escuchar a ti mismo. También hay que poner una pausa a eso. Y Total. sobre todo hacerte Mm, caso, porque luego a veces te escuchas y no te haces caso, que fue lo que a mí me pasó mm, un poco, ¿no? O sea, imagínense a qué grado llegué yo de confusión y de no realmente hacerme caso. No, también estaba yo confundida, pero yo confundí el burnout con que, no, ¿sabe qué? Lo que necesito es hacer un rebranding y empezar a hablar de más cosas. Entonces me aventé un mm, rebranding en 2022, justamente. Me mm, aventé un rebranding que fue también un súper desgaste, pero un desgaste. claro. No nada más de dinero, obviamente de trabajo, y pues no era eso. Mm, En realidad era, estaba yo súper quemada y tenía yo toda esta crisis, ¿no? Entonces, por eso es súper claro. importante aprender a escucharnos y hacernos cosas. O sea, cuando algo nos dice algo no está bien, ya lo escuchamos, seguir el hilo por ahí. O sea, ¿por qué no está Mm, bien? ¿Por qué no me estoy sintiendo bien? ¿Por qué estoy cansada? ¿O por qué me afecta tanto que fulano haya llegado a las 20 cifras? ¿Qué está mm, pasando ahí? No, ¿sabes? O sea, ser más como curioso y más preguntón contigo mismo. mm. Qué ¿Qué está importante, pasando sí. conmigo? ¿Por qué me siento cansado? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? De verdad, preguntar, 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 para mí ha sido una gran herramienta. Un aliciente. Qué bueno. Qué bueno, ha sido una conversación fascinante, Kausonia. Yo sabía que nos íbamos a llevar grandes, grandes aprendizajes. Y bueno, muchas gracias por compartir tu experiencia, tus conocimientos con nosotras, con todos los oyentes. Bueno, gracias, Mario, por acompañarme también. Creo que recordarles a qué enlace te pueden ir a seguir, qué red social estás más activa, como para que puedan enterarse de igual le vamos a dejar en la descripción, pero si lo quieres mencionar para quienes nos están escuchando, ¿dónde te pueden encontrar?
Sí, las dos redes que más uso es Instagram y TikTok. En Ujú. Instagram básicamente las stories, la verdad ya dejé de hacer posts normales, porque más Instagram no los pela, entonces hago más stories y entonces es como más Más cercano, privado, sí. más acá, sí, más cercano, exacto. TikTok de vez en cuando ya me lo disfruto mucho. Estoy como Ujú. Sonia Wellness, ya solté el blog Ilana porque hubo este rebranding, Ujú. entonces ahora soy Sonia Wellness, tanto en TikTok como Bien, en Instagram. Y les vamos a dejar un enlace retiro. del retiro, que va a ser en Ujú. agosto, que va a ser en las playas de Yucatán, en México. Ahí es donde les decía yo, en la puntita de mi país, ahí, que son unas costas Qué hermosas. hermoso. Es padrísimo. Digo, no es el Caribe, pero es otro lado también increíble. Es un Ujú. mar muy, muy especial. Y lo vamos a hacer en agosto de este año. Entonces ahí el sitio es www.recibir.co, o sea, CO. Ujú. Y también les van a Bien, dejar ahí el link. Y me ahí le gustaría dejamos. verlos en vivo en el retiro, sería maravilloso. Qué genial, qué genial. Bueno, sí, les dejamos los enlaces, así que bueno, muchas gracias por compartir. Ha sido súper enriquecedor y ver también tu cambio y esto les deja muchos aprendizajes a quienes están, a nuestros colegas y a nuestra audiencia. Así que bueno, ya saben que este episodio, si les ha gustado, nos pueden dejar un like, un comentario, preguntas, le haremos llegar a Sonia también. Estamos en YouTube, en Spotify, si quieren dejarnos su calificación, si les ha gustado este episodio. Y se pueden enterar con las notificaciones los próximos episodios. Así que bueno, muchas gracias chicas por acompañarme, ha sido un placer. Nos vemos en el próximo episodio. Igualmente, chao.